Los 7 días de la creación en las palabras de Cristo de la cruz y los sellos apocalípticos. En el primer sello es el caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Este jinete simboliza la conquista y el engaño por el anticristo. Pero en la cruz, la primera palabra de Cristo fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que se hacen. Lucas capítulo 23, verso 34. Esta palabra refleja el perdón, pues muchos aún confiarán y serán engañados por una falsa paz. Mas se ofrece todavía a la humanidad. A menudo de la primera resurrección habrá una segunda oportunidad de redención, pero haciendo parte de una invitación. Mas aún recuerda, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaban desordenados y vacíos, con tinieblas sobre el abismo, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y al reflejo de la esencia de un ardor sobre la transparencia de su realeza es clara como un brillo de un cristal. Y Dios, al primer día de la creación, separó la luz de las tinieblas. En resumen, la luz de Dios en la creación, además del engaño representando el primer sello y el perdón de Cristo en la cruz, está interconectado en el mensaje de redención y esperanza que ofrece la Biblia, pues es la sombra que has de venir, y la luz de Cristo trae perdón y nos guía fuera de la oscuridad y del pecado. En el segundo sello sería el caballo rojo, Apocalipsis 6, capítulo 3, verso 4. Este jinete representa la guerra y la violencia, pero la segunda palabra de Cristo en la cruz fue: de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 44. A pesar de la violencia y el conflicto entre uno mismo, porque debe uno hacerse violencia para entrar al reino, y hay una promesa de esperanza y de salvación, de la misma manera será hasta para un conviado en la segunda venida. Pero en el segundo día, Génesis capítulo 1, verso 6, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando el cielo, a fin de cuenta el orden de una separación al entender espiritualmente, entrelazando el segundo sello del Apocalipsis y la segunda palabra en la cruz es al despojarse de su gloria, a imagen del mar y el cielo, pues es un espejo de la creación, como las nubes y las olas son, y a través de la lucha y la hostilidad entre el mundo que es el mar y el cielo que es lo celestial. Teniendo Cristo humildad, nos enseña cómo entrar al reino de los cielos, mas aún el que tenga oído entienda estas parábolas. En el tercer sello sería el caballo negro, Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Este jinete simboliza la escasez y el hambre, y la tercera palabra de Cristo en la cruz fue: mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Juan capítulo 19, verso 26. Esta palabra muestra el cuidado y la provisión de Dios. Sería para representar a Israel, e incluso en tiempos de necesidad, en medio del sufrimiento, lo que se puede ver en la protección hambrienta de los fieles durante los juicios y escasez por la falta de palabra, donde el Espíritu Santo se moverá como en el Antiguo Testamento durante la parusía. Y el tercer día, Génesis capítulo 1, verso 9, Dios reunió las aguas y apareció la tierra seca, creando la vegetación. Al grano de la tierra cuando surge en la orilla del mar donde rompen las oleadas, crecen las plantas, y como la falta de semilla en el tercer sello, como la tercera palabra en la cruz, al cuidar del uno a otro, están en una conexión de ser como un árbol plantado junto a corriente de aguas.
más aún al saber menguar y crecer como al Hijo del Hombre entre cielo y tierra. Es un equilibrio de aceptación al linaje perpetuo de Cristo que somos, por una reflexión en tiempos de necesidad. Dios provee y cuida a su pueblo, añadiendo cada día las almas que deben de ser salvas. En 4, el sello sería el caballo amarillo. Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Este jinete representa la muerte y el Hades. Y la cuarta palabra en la cruz de Cristo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. Este grito de angustia refleja el sufrimiento y la desesperación que acompaña a la muerte, el cual tenía que vencer en tant que hombre y no como Dios, y cogió la llave del Seol. Más aún puede simbolizar también y reflejarse en los juicios que se desaten en el Apocalipsis, al día 4 en Génesis capítulo 1, verso 14. Después Dios creó las lumbreras en el cielo para separar el día de la noche, en la claridad en medio de las iluminaciones y los crepúsculos en la oscuridad, tanto como el sello de la muerte y el Hades y el desamparo de Cristo en el madero. Se puede contemplar simbolizándolo como si estuviera solo en el firmamento, sin que una constelación lo guíe al Padre, pues en verdad os digo, si Él mismo, Él es la estrella del oriente y de la mañana. Más aún, entre la angustia de la muerte, sepáis que es vencida por la luz de la redención, y tenemos que mirar en dirección de la cruz. En el quinto sello sería los mártires. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Este sello revela que claman por justicia, y la quinta palabra de Cristo en la cruz dijo: tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28. Esta expresión de necesidad puede relacionarse con el anhelo en una sed de justicia y redención que los mártires buscan, lo que puede representar también un tema con un requisito espiritual de buscar su reino y su justicia, lo de hoy en día, querido hermano. Más aún, en el quinto día, Génesis capítulo 1, verso 20, Dios creó las criaturas del mar y las aves del cielo. A más fuerte razón, si los peces necesitan agua limpia y es su aire, pero si es turbia se asfixian, así de lo mismo los pájaros no respiran. Y como la sed de justicia, representando el quinto sello y la quinta palabra en la cruz sobre la necesidad de beber, pues sepáis, sediento de iniquidad de los mártires, se unirán al anhelo de redención. Pero bienaventurados son los de la primera resurrección, son parte de los justos, porque tomaron de la fuente honesta y alienta aire claro, y su pecho no mienten. En el sexto sello sería el gran terremoto, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Este sello muestra en los elementos cósmicos un juicio final y inminente. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, mas las estrellas caerán del firmamento, así como las potencias de los cielos serán conmovidas. Más aún, en la sexta palabra de Cristo en la cruz fue: consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. Al igual, desde la hora sexta hasta la hora nona, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estos eventos ocurrieron al igual en la crucifixión. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces hubo un terremoto y la tierra tembló. Pues, queridos hermanos, sepáis que el tiempo se agota. Y en el sexto día, Génesis 1, capítulo verso 24, Dios creó los animales terrestres
y al ser humano a su imagen. O sea, un mismo aliento partió en dos, los creó primero la palabra, y si uno sienten instintos, otros después lo formó de sus manos, y teniendo el libre albedrío, le dejó la pensada de la eternidad en el corazón. Más aún, al consumir la obra, inspiró y después sopló aliento de un suspiro para hacer de nosotros nueva criatura. Es la diferencia de un barro que respira y una tierra que se quiebra en el sexto sello y una voz terminando en la cruz. Esta relación es pues la creación que llega a su cumplimiento en Cristo, quien vence el pecado y la muerte. Por este motivo vengo a vosotros, querido hermano. Debemos ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Y el último sello, silencio en el cielo. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Este sello prepara el escenario para los juicios que le seguirán. Y la séptima palabra de Cristo en la cruz fue: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, verso 46. Esta entrega total a la voluntad de Dios refleja la paz y la confianza en el plan divino, e incluso en medio del juicio. Es un tema central en el Apocalipsis. Acabando en el séptimo día, Génesis capítulo 2, verso 1, Dios descansó y santificó ese día. En una síntesis, el reposo de una obra termina con el misterio escondido revelado a la humanidad. Abrió el sello final y la última palabra al morir en la cruz fue en una reflexión de que la entrega a la voluntad de Dios trae paz y descanso en medio del juicio. Para aquel que tenga oído, oiga palabra de Jehová. Esta relación entre los jinetes, los sellos y la palabra de Cristo con los días de la creación puede ofrecer una perspectiva profunda sobre el sufrimiento, la redención y el juicio en el contexto del Apocalipsis. Más aún es importante en la escatología cristiana y saber diferenciar la primera entrada en las nubes, una en un rapto de la iglesia y la segunda venida en gloria para reinar. Pues sepáis, si Cristo vendría hoy, los sellos revelan el estado del mundo para los que se queden durante la prueba de tribulación y el sufrimiento intenso en la gran tribulación y las consecuencias que atrae, porque no hicieron parte de la primera resurrección. Entonces, después las trompetas son la advertencia que le siguen dentro ese periodo y acaba con los juicios final de las copas. Son la culminación del juicio de Dios, que son los 7 años del proceso y evento en el Apocalipsis. Conclusión final, podemos ver un paralelismo desde la creación pasando por la cruz hasta el fin. Dios muestra su plan aún en medio del engaño, el sufrimiento y el juicio. Cristo es la luz, el camino y el descanso. Así también, tras la sentencia y el cumplimiento de las Escrituras, llega el descanso para los que están en las bodas, uno entrando como invitados y otro porque serán llamados como la novia del Cordero, que es su iglesia. Amén.